¿Qué quiere Dios del pueblo de la última hora? Apocalipsis capítulo 3. Desde el versículo 15 dice Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y siempre, hermanos, quedémonos con el mensaje que el Señor nos da en estos dos versículos que vienen por lo menos. Primero es el enfoque de Dios y el otro es la perspectiva del hombre. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y ahora la perspectiva de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a continuación los tan conocidos 3 remedios que Jesús propone a su iglesia enferma. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, y solamente enumeramos, hermanos, los 3 remedios, el último de los cuales va a ser el objeto de estudio de hoy. Oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y el último, unge tus ojos con colirio para que veas. Hay una historia, hermanos, del Antiguo Testamento en que había una profecía de por medio, y uno de los individuos involucrados en esa profecía necesitaba el colirio para poder ver. Como no quiso usar el colirio, quedó ciego, literalmente quedó ciego. ¿Imaginan de quién puedo estar hablando? Reitero, a este individuo, que vamos a estudiar en un momento más, él tuvo acceso a una profecía, se le dijo, como no tenía colirio para poder ver, perdió los ojos, quedó literalmente ciego. Vamos a ver, hermanos, de quién se trata, pero antes veamos lo opuesto para hacer el contraste. Esto es Daniel, capítulo 9. ¿Qué hizo Daniel frente a la profecía? Qué precioso, hermanos. Como pueblo adventista, que anunciamos eventos calamitosos que van a ocurrir a nivel mundial, siempre, hermanos, recordemos la actitud de Daniel. Tuvo la profecía delante de sí, en sus manos. ¿Qué hizo él? A ver, invito a que busquemos capítulo 9, versículos 2 y 3. En el año primero de su reinado, esto es Darío, hijo de Asuero, esto va a aparecer en el capítulo 9:1, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, y allí se indica qué tipo de oración fue la que él hizo. Fíjense, hermanos, que el texto dice que, mirando el tiempo, en el año tanto de cuánto, tomo el libro de Jeremías, leí atentamente lo que dice en cuanto a los tiempos, ¿y qué hizo? A continuación, ¿qué hizo? Oración. Profunda oración con ruego, ayuno, cilicio. Esa tiene que ser la actitud correcta. ¿De quién? De quien, sabiendo los tiempos, tiene a su mano el acceso al libro sagrado, en este caso es el profeta Jeremías, lo lee con discernimiento, lo entiende, se conmueve, ¿y qué hace a continuación? ¿Qué hace? Orar intensamente. Orar con confesión, ayuno, cilicio, ceniza, y luego entonces dice la oración. En el caso de este individuo, hermanos, que vamos a estudiar no le puedo llamar héroe, es el protagonista de esta historia. Tristemente, conoce los tiempos, tiene acceso al profeta y a la profecía, lo escucha, ¿y qué tiene que hacer él? ¿Qué hace? En lugar de oración, hermanos, hace algo raro, típico del laodicense. Por eso es una lección para nuestros días. Cuidémonos, no nos llegue a pasar. Voy a invitar a que abramos la profecía en sí. ¿Quién va a ser nuestro protagonista? Ya lo vamos a mirar. Jeremías capítulo 25 y capítulo 29. Abrimos pues, hermanos, les invito. Ahí va a estar cerca el protagonista, pero todavía no llegamos al protagonista. Capítulo 25.
Fíjense en el versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4º año de Joacim, hijo de Josías. Esto es año 605 a.C. Poco después cayó Nabucodonosor, hizo su primero de 3 asolamientos. Y en el primero tomó preso, recuerdan, cautivo a Daniel, al joven Daniel. Entonces acá dice que en el 4º año de Joacim, recordemos ese personaje, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor. Recuerden que en ese primer año Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Allí tomó cautivo a Daniel, año 605 a.C. Dice acá, palabra la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí, palabra de Jehová. Y hermanos, allí Jeremías está enumerando su ministerio que hizo durante 23 años. Desde el año 628 a.C., tiempo de Josías, 23 años predicando, enseñando, guiando, hasta que el hijo Josías toma el reino, y allí, lo había tomado un poco antes, pero en el 4º año le llega palabra a Jeremías para exhortarle a Joacim. Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Y mis hermanos, contrasten esta actitud con la de ¿quién? ¿De quién leímos recién? Con Daniel. Hagan el contraste, hermanos. Daniel es nuestro héroe. Siempre miremos a Daniel, hermanos. Ya lo dice el himno 454. Seamos cual Daniel. Daniel, dice el texto, en el año tanto de Darío, hijo de Asuero, yo miré en los libros atentamente la profecía de Jeremías. Y hermanos, cuando él la leyó, la entendió, tembló. ¿Y qué hizo entonces? ¿Qué hizo? Ustedes me tienen que contestar. Ayuno y oración. Jeremías está predicando 23 años del tiempo del rey Josías hasta la fecha, a ti, Joacim, y ustedes no les entra y no les entra, no tiemblan, no deberían estar ayunando, orando por una profecía. Mis hermanos, recuerden esto. Hace un momento, ven, cuando dirigió las palabras, dijo que somos un pueblo misionero, un pueblo profético. Que no nos llegue a pasar lo que el discurso de Jeremías, que se los dice a esta gente, no les entra. Seamos como Daniel, porque si no lo somos, nos va a pasar como alguien, protagonista del cual ya vamos a estudiar. Ya en un ratito miremos. Solamente miremos el antecedente para entender mejor a este protagonista. Ya vamos a ver quién es. Capítulo 25 de Jeremías, continuamos. Versículo 4, que Jehová envió a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando ellos decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Yo no os haré mal, no me provoquen. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por lo tanto, así dice el Señor: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y voz de esposa, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Fíjense, hermanos, que esta profecía que acabamos de leer, de Jeremías 25, más la otra paralela de Jeremías 29, la misma, habla de lo mismo. ¿Qué hizo Daniel? En el año tanto, tomó el libro que ya estaba publicado,
llegó una copia a Daniel en Babilonia, lo leyó atentamente, lo de los 70 años de desolación, ¿y qué pasó después? ¿Recuerda? Se puso a orar. Hermanos, deberíamos tener una actitud suma de imitar a Daniel para que no cometamos el error de Sedequías. Ese es nuestro protagonista. Vamos a abrir entonces la palabra de Dios y hermanos, vamos a ver a un laodicense. ¿Queremos ver a un laodicense? Lamentablemente, hermanos, vamos a ver a Sedequías. Jeremías capítulo 37 y 38, y va a ser una lectura sencilla. ¿Saben qué? Yo les recomiendo, ya dije en otra ocasión, leamos repetidamente a Jeremías. Él es un héroe, ya hombre grande, anciano, mientras que Daniel estaba joven. Él es un héroe en cuyo tiempo se desenvuelve en cosas. Él es el receptor de las profecías de Dios de los 70 años de destrucción y exhorta, y le pasa de todo, hermanos. Un héroe. Por ahí decimos el profeta Jorón guiándonos por lamentaciones. Cuidémonos, yo sugiero, hermanos, no digamos eso. Esa es mi opinión. Porque, hermanos, tener las agallas que tuvo ese hombre para soportar lo que soportó. Ahora vamos a leer. Yo hasta me daría vergüenza llamarle Jorón, porque soy peor yo que ese santo hombre que escribió lo que escribió, conmovió a Daniel, el tan amado Daniel, y a Sedequías que lo tenía enfrente, hermanos, enfrente, a las narices. Perfecto laodicense. Por lo tanto, hermanos, yo diría a mucha honra Jeremías frente a aquel que le llame Jorón, porque el que le llama Jorón, ustedes conocen, ¿cuántas veces no habremos dicho esto de Jeremías, el profeta Jorón? Es porque no entiende, es un laodicense que no logra ver ahí a Jeremías y Sedequías enfrentados. ¿Dónde? Capítulos 37 y 38. Abramos pues, hermanos. En lugar de Conías o Jeconías, Conías es la abreviación, hijo de Joacim, recuerden que hace un momento leíamos, año 605, ya ese era el cuarto año de Joacim, hijo a su vez de Josías, el gran rey reformador. Este Conías es el nieto, pero entonces, en lugar de Conías, que reinó muy pocos meses, reina su tío, Sedequías, nuestro protagonista. Reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, es decir, hermano de Joacim. El rey no aguantó más a este Joacim y entonces allí ponen a Eliakim, es el nombre original de él, pero le cambió por Sedequías. Dice acá, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Y él reinó apenas 11 años. Terminó en el 586, réstenle 11 años y van a ver el tiempo en que él comienza a gobernar. Este Sedequías. Pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías. Y hermanos, ahí empieza la historia. ¿De quién dije yo? ¿De quién? ¿De un laodicense? Sedequías, hermanos, ilustra la conducta de un laodicense. ¿Cuál es? Ruega por mí, pastor, Dios lo oye, ruegue por mí. ¿Para qué después, hermano? Complétenmelo, sin haber leído Sedequías. ¿Para qué? Para hacer lo que uno quiere. No, hermano, no podemos jugar así. Disculpen, yo voy a hablar duro, recio. No porque esté enojado, porque el texto, hermanos, enciende el alma para que la audiencia abra los ojos. No se puede jugar con Dios pidiéndole, pastor, anciano, hermano, Dios lo oye, pídale oración porque Dios lo va a escuchar. Ok, yo voy a orar, hermano, para que después yo siga haciendo lo que quiero. Ese es Sedequías. A ver, fijémonos, hermanos. Y si nos repugna la historia de Sedequías, que nos repugne ¿qué cosa? La conducta de un laodicense, que puedo serlo yo, tú, en fin. Para que, hermanos, desechemos esa cosa fea que se llama laodicense, la Odisea. ¿Sí? Ese es el propósito de este mensaje de cierre de sábado, para que al iniciar la nueva semana, hermanos, hagamos pacto, votos con Dios. Dios, ayúdame porque ya entiendo mejor qué es un laodicense. No quiero ser así. La carne,
las tentaciones me empujan a ser así, de esa manera. Como se describió en el libro de Jeremías, el caso de Sedequías. Para ser diferente. Para que, hermanos, seamos hombres poderosos como fue Jeremías. Que en medio del barro, hermanos, ahora vamos a leer los capítulos. Un hombre maravilloso. Lo es Daniel también. Bien, leamos entonces. Capítulo 37 de Jeremías. Versículo 3, y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no le habían puesto en la cárcel. El capítulo 37 lo titulan los editores, encarcelamiento de Jeremías. Le va a ir mal. Se le va a acabar su tiempo de bonanza que Jeremías tenía, que entraba y salía. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino la palabra de Jehová al profeta Jeremías. De paso, hermanos, ese detalle es muy interesante, el versículo 5, porque no sé cómo ustedes lo verán. No soy, voy a dar mi opinión, muy afecto a las noticias. Hay quienes lo son, yo no. Yo soy afecto al texto bíblico. Porque afecto a las noticias. Las noticias, entonces la profecía porque las noticias, es lo que estamos mirando acá. Jeremías ya había profetizado el asolamiento de Nabucodonosor, pero es aquí que cuando vino Nabucodonosor en su primer sitio que ya lo había hecho, ahora entramos en el segundo, que es cuando entra Sedequías. Él quita a Jeconías, lo pone a Sedequías, ahí es cuando se lleva cautivo a Ezequiel, y al ponerlo a Ezequías, a Sedequías, ahí tiene la ciudad, pero hay aquí que en las noticias dicen ¿qué cosa? Que vino el siguiente imperio, o no siguiente, el imperio que en ese tiempo peleaba para hacerlo. ¿Quiénes son? Los egipcios. Como vinieron los egipcios, como consecuencia de ello, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Se fueron los babilonios. Por lo tanto, se fue Babilonia. Está Egipto. Vamos a pedir ayuda a Egipto. Y surge el partido que se llama pro-egipcio, que le causó tantos problemas a Jeremías. Si Jeremías dijo, sométanse a Nabucodonosor, háganle caso. No, ahí está Egipto. Vamos a aliarnos con ellos, a pedir ayuda, porque las noticias dicen que toda aquella promesa, dicho, hermanos, así en lenguaje moderno, la ley dominical que estaba a punto y que no se cumple, porque falta mucho tiempo, y estamos moviéndonos así. No sé si me van captando. Es que cuando nos movemos por los movimientos políticos, es decir, vamos a ver estos movimientos políticos, y es, Jeremías había dicho, Nabucodonosor los va a castigar, sométanse, y en eso aparecen los egipcios. Interrumpen el asedio de Nabucodonosor al punto que él tiene que retirarse. Ganan los egipcios. Entonces, apoyemos a Egipto y por lo tanto no se cumple tu profecía. Hagámosle caso a la palabra de Dios, hagámosle caso a Jeremías. Sigo leyendo. Otra vez el 5, que ese es el comentario que acabo de hacer, es por el versículo 5. Cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos o babilonios, van a ser sinónimos, que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se vuelve a su tierra de Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se van a apartar. Esta aparición que hubo, por lo cual incluso mutuamente se separaron, no se confíen, especialmente al partido pro-egipcio, recuerden, que por causa de ese partido pro-egipcio se levanta una rebelión contra Jeremías a favor de Egipto contra Nabucodonosor. Jeremías hablaba, sométanse a Nabucodonosor, sométanse a los caldeos.
Y gracias a estas escaramuzas de Egipto, el partido pro-egipcio crecía y crecía contra Jeremías. De allí la advertencia que estamos leyendo. Versículo 10. Porque aun cuando hiriereis a todo el ejército de los caldeos o babilonios que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego porque la van a castigar. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, vemos, ahí se cumple. Cambio de las noticias, como decimos nosotros. No sé si se va captando, hermanos. Uno mira algo y supone que, bueno, Nabucodonosor, y ahora, porque viene el ejército de los egipcios, esto de Nabucodonosor se retiran, se van, estos también se retiran, y por lo tanto no pasa nada. 12. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo, yo agregaría incrédulo, ya era demasiado lo que él sufría. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llama Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, yo no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán. Recuerden ese nombre, va a aparecer en el capítulo siguiente. Porque le habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, sí que la hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en esta cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profeticen diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Porque se soliviantaron, crecieron en su rebelión porque vieron a los egipcios. Ahora pues, oye te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí, sácame de acá. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel, ya no de la casa de Jonatán. Capítulo 38. Vamos a ver más, hermanos, de Sedequías. Recuerden, yo dije, un laodicense, ese espíritu que va y viene. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho el Señor, el que se quedara en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos, o babilonios, vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Recuerden que sería el tercer asolamiento. Hubo 3. El segundo es el de Sedequías, donde ahí entra Sedequías como rey. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal, que nos pasemos a los caldeos. ¿Y dónde está el honor de Dios? Somos pueblo de Dios, no un pueblo de servidumbre. Rendirnos a los caldeos, a esos paganos. No, tenemos un Dios poderoso que nos defiende. Ese hombre hace desmayar a la gente. ¿Se capta, hermanos? Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec,
que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, lodo, y se hundió Jeremías en el cieno. Wow, hermanos, lo que tiene que vivir un siervo de Dios. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, hermanos, tiene que ser alguien extranjero que tenga compasión, no alguien del pueblo de Dios. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Recuerden por el sitio que había hecho Nabucodonosor allí en el segundo asolamiento. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech, etíope, que se compadeció de un siervo de Dios, en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Hermanos, ¿cómo responderíamos nosotros a alguien de esta naturaleza? ¿Qué pregunta me vas a hacer? Si yo te digo la voluntad de Dios, no la quieres hacer. No sé, hermanos, cómo reaccionaríamos, pero notemos que Sedequías muestra interés, pero un interés vacilante, no firme, no un hombre que quiera saber la voluntad de Dios y obedecerla. Es a ver si conviene, a ver qué novedades hay ahora. Leo. Jeremías dice a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Hermanos, podría no haber habido la famosa destrucción de Jerusalén del año 586 a.C. Dependía del rey. Si tú haces lo que te digo, Dios va a tener que castigar, pero no hace falta destruirla. Depende de ti. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: es que tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y esos judíos, hermanos, eran los que estaban viviendo en Babilonia. Entre ellos el profeta Ezequiel, los ancianos y mucha gente que estaba allí en Babilonia. Dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. ¿Quiénes son? ¿Recuerdan qué nombre se le dio a los amigos del rey Sedequías? Los que inflaban el oído. ¿El partido? ¿Cómo se llamó? Proegipcio. Era siempre la contra Jeremías, que ellos le daban al rey esperanza de que podían, al pasarse los egipcios, tener respiro y así lidiar contra este rey sanguinario de Babilonia. Y sus amigos han prevalecido contra ti, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás.
Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: decláranos, Jeremías, ahora, ¿qué hablaste con el rey? No nos lo encubras, no te mataremos. Asimismo, ¿qué te respondió el rey? Tú le dirás. Y entonces estas son las palabras que sugirió el rey Sedequías a Jeremías, que hablara en caso de que vinieran los cortesanos del rey a preguntarle a Jeremías: ¿qué pasó? ¿Qué hablaron ustedes? Supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y lo cual era cierto, hermanos. Jeremías no quería pasar nuevamente en Jonatán, que se cuenta en el capítulo anterior. ¿Recuerdan? Allí en Jonatán, un hombre perverso, que la gente pues pidió sacarlo de allí para ponerlo ya en otro lugar, donde el rey pudiera tener vigilancia. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído, es decir, estaba en secreto allí entre el rey y Jeremías, el consejo de que se pasara, pero la duda, la incertidumbre de parte del rey: si yo hago esto me van a matar, si yo hago... Y estaba así, hermanos. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Casi los 11 años. Es terrible, hermanos, que este hombre haya estado viviendo, él predicaba, y sin embargo, el texto acá nos está diciendo desde que lo apresaron, él no recuperó su libertad. Así es, el tercer asolamiento, así es. También deportación, pero hablamos más bien de asolamiento porque destruyó absolutamente Babilonia a Jerusalén. Y estaba allí cuando Jerusalén fue tomada efectivamente en el tercer asolamiento y deportación, porque hubo que sacar gente de allí. Invito, hermanos, como corolario de lo que estamos mirando acá, a que busquemos el segundo libro de Crónicas. Y ahí vamos a ver detalles adicionales. Última parte, segundo de Crónicas, capítulo 36. Voy a invitar a que miremos el versículo 9. ¿Recuerdan de Conías? Bueno, acá le llama o Jeconías o Joaquín. Los tres nombres son sinónimos. Fíjense 36:9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Segundo asolamiento, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Noten aquí, Sedequías va a ser el nuevo rey ahora. Y la edad, fíjense, 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Vamos a leer un poquito más de Sedequías para hacer nuestra conclusión. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Cuando él asumió el trono, juró, invocó el nombre de Dios que iba a ser fiel, pero gracias al partido pro-egipcio, allí le soliviantaron, le inflaron su rebelión, y él se opuso al rey Nabucodonosor, aunque no tenía fuerzas para pelear, pero esperaba la ayuda de Egipto. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos
que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo tomó todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pregunto, hermanos, ¿cómo terminó Sedequías? Conocemos la historia. Sin ojos. Primero, hermano, ¿alguien recuerda cómo fue el final de él? ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Ahí está el laodicense. Él tenía los ojos, así que Sedequías pudo mirar. ¿Mirar qué? Cómo Nabucodonosor se ensañó. Para que tú lo mires, mira. Y hermano, matar a cada uno de los hijos. Tú vas a ver esto, tú lo vas a mirar. Espero que lo disfrutes porque es lo último que vas a ver. Y luego le quitó los ojos. Hermanos, en el caso de los laodicenses estamos con ese problema. Decimos ver y Dios nos dice, tú no ves. Voy a invitar, hermanos, a que miremos esta expresión en Juan capítulo 9, en la parte final, versículo 35 en adelante, lo que allí en las ediciones de nuestras Biblias pone ceguera espiritual. Es un problema típico del laodicense. Sí, 9:35. En adelante. Oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga al ex ciego al cual Jesús había curado, y hallándole le dijo, ¿qué es tú en el Hijo de Dios? Y respondió el ex ciego y dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dice Jesús, pues lo has visto, y el que habla contigo es. Fíjense, hermanos, recuerden que cuando Jesús habló con el hombre estaba ciego y apenas le podía escuchar su timbre de voz. Y entonces le puso barro y lo mandó a que se lavara. Y ahora que está curado, es el timbre. Dice, tú lo estás mirando, el que está hablando contigo. Y ahí el hombre asoció el timbre de voz con la curación. Recuerden, cuando fue curado, el hombre no lo pudo ver, pudo escuchar. Y ahora que sí lo podía ver, al escucharlo, lo asoció. Oh, él es el hombre que me curó. Por eso es lo que viene a continuación. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Se arrodilló y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el caso del ciego, ellos vean. Y los que dicen ver, o los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él cerca, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yo no soy ciego. Y Jesús respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, y hermano, no digamos. Cuando un laodicense dice que entiende que, ay hermano, prefiero que seamos más modestos, más humildes, si se logra captar el texto. Porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Que un laodicense diga, yo veo, ya lo había dicho el texto, hermano, de Apocalipsis 3. Como tú dices, no tengo necesidad, y no te das cuenta que tú eres, y ahí entre los calificativos pone el de ciego, de la ceguera. Y acá vemos exactamente lo mismo. Dice que ve, y el Señor está diciendo, tú no logras ver. Pero tú dices que ves, pero yo te digo, tú estás ciego, tu pecado todavía permanece. Pregunto, hermanos, y ahí sí les quiero invitar a ustedes que ustedes hagan la conclusión. De la historia que hemos leído de Sedequías, ¿qué rasgos afines hay con los laodicenses? Contrástenlo con Daniel. ¿Recuerdan a Daniel? Que él miró los años. Allí dice el texto que era el año tanto del rey Darío, hijo de Asuero. Miró
la profecía, en este caso Jeremías, que se debían cumplir en tanto tiempo las desolaciones, y él comenzó a orar, a arrodillarse, a ayunar, y un hombre precioso. Miramos a Sedequías, hermanos. Le están diciendo la profecía, tiene contacto con el profeta, le pregunta, hay palabra de Jehová, y Jeremías, ¿qué le dice? Si yo te digo una cosa, la otra, ¿qué vas a hacer conmigo? Me mandaste a la cárcel, haz lo que quieres conmigo. Hazme caso, pásate. Es que no sé si me van a pasar allá, me van a entregar los que están allá, escuchando al partido pro-egipcio. Pregunto, hermanos, ¿podríamos hacer comparaciones, asociaciones entre lo que es la conducta de Sedequías y un laodicense? ¿Alguien se anima? ¿Quiere invitar, hermanos? Tenemos que sacar jugo a esta conducta de Sedequías. Y especialmente la parte final que miramos a este fariseo que dice, Jesús le dijo, por cuanto tú dices vemos, hay problema contigo. Prefiero a la gente que, y ahí hermanos cabe aquello, la gente humilde, pecadora, que les llega el mensaje y son ciegos y ahora ven. Pero tú que tienes conocimiento y tú dices ver, y yo te miro así, por tu conducta laodicense. ¿Cuál es? Animémonos, hermanos. ¿Qué paralelos hay, parecidos hay entre la conducta de Sedequías y los laodicenses? Rodolfo. Muy bien, hermano. Empezamos bien, hermano. Gracias, y es el punto de pie. La confianza que él tenía o se tenía por el ambiente o por quienes lo rodeaban, le daban sensación de seguridad. El único que le daba inseguridad era Jeremías. Y hermanos, eso es real. ¿Cuántas veces queremos escuchar cosas que nos den seguridad? Me gusta cuando el hermano predica porque él hace unas bromas que... De paso, hermanos, no sé si nos agradaría ver en algún momento, hay una película, un video, hecho por gente evangélica de lo que es un laodicense. Se puede mirar en YouTube también, se llama A Medias Tintas. Pero mirarlo acá en la iglesia, a medias tintas. Mirarlo en la iglesia. Yo lo tengo ahí, lo guardado, lo voy a buscar. Y si hay interés, ver, hermanos, ahí, hecho por evangélicos, de una iglesia evangélica X, no importa cuál, la conducta tremenda. Lógicamente, hermanos, aquí no hay, un pueblo tan precioso, yo lo digo de corazón. Pero el mensaje llega a todo el mundo. Y a todas las iglesias, hermanos, en cualquier parte. Que lo que importa, una de las definiciones que se escuchó, que yo estoy seguro, me siento seguro con la gente con la que me rodeo, me dan seguridad. Y no me agrada, como Acab que dijo de Micaías, no me gusta ese hombre porque siempre me profetiza mal. No lo aguanto, prefiero no escucharlo. La laodicense se caracteriza por eso, es una de las características. Muy bueno. ¿Qué más, hermanos? De la forma en cómo se mueve Sedequías con el profeta Jeremías. Y así hacemos un voto para la semana, que Dios nos ayude para ir creciendo, ser firmes. Si hacemos votos al Señor de venir al culto, hagamos un esfuerzo, hermanos. ¿Qué más? ¿Habrá otra característica más de Sedequías que valga la pena tomar en cuenta? Muy bien, no tenía carácter. Él tenía temor, era el rey, no obstante. Sin embargo, ¿qué van a decir aquellos que están allá, que me van a entregar? No te van a entregar. Y el partido pro-egipcio, del cual se habla poco acá en este capítulo, pero existe ese partido, que él se sentía más seguro. Entonces con esa gente, y en lugar de escuchar la palabra de Dios por boca del profeta. Muy bien, se dejaba llevar por los consejeros que le rodeaban. Y él envía varios ahí, y si hubiera puesto a Jeremías como consejero, no, hermanos, si él hubiera sido sensible, modifica su conducta. Qué importante es que nosotros, laodicenses, modifiquemos nuestra conducta gracias a este gran consejero que es la palabra de Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otra característica más observamos en Jeremías? Muy bien, alianzas. Buena definición, hermanos. Si hacemos pacto, hagámoslo con el Señor. Pero hay aquí que a veces nos encontramos con un hermano, con una hermana, y en fin, hacemos algún arreglo. ¿Te parece que hagamos juntos un arreglo? A la vista de Dios, ¿qué alianza podemos hacer con Él? En el caso del rey Sedequías, su suerte la estaba echando con el partido egipcio, el pro-egipcio, con toda esa gente
que tenían rechazo a Babilonia y Sedequías no se entregaba a Babilonia, que era lo que le pedía el profeta Jeremías. Muy bien. Lo más grave, hermanos, muy, muy cierto, no escuchó la voz directa de Dios a través de Jeremías, en tanto que Daniel, hermano, no lo tenía Jeremías, tenía un libro y temblaba con ese libro, que se puso a orar, a ayunar, como leíamos del capítulo 9. Qué precioso, ¿eh? ¿Cuántas veces hay gente que teniendo acceso, aún incluso con el don de profecía en su época, la tenían ahí a la mano? Y no, está muy anciana la señora, que incluso la mandaron a otra parte porque ella habla. Y en cambio, hermanos, que tenemos acceso a sus libros, tener temor de Dios, de leerlos, estudiarlos, humillarnos, aceptar. Buen punto. Algo más, hermanos, de contrastes o parecidos entre Sedequías y el laodicense. Un detalle, hermanos, que podemos agregar es, de los varios, la inmisericordia. Tuvo que ser un pagano, Ebed-Melech, etíope, el que le dijera al rey: mira, el hombre está ahí, se va a morir, bueno, hazle algo. No, el rey no se preocupaba, hermanos. Así pasa con la insensibilidad en los laodicenses. No, ya se van endureciendo sus corazones. Tiene que ser alguien ajeno, extraño, que se compadezca y entonces junte trapos, se los tire, los saca allí y le va a dar agua y pan para que se mantenga. Si no, se va a morir. A un siervo de Dios. No, él sabía. Él sabía. Él mismo menciona que no va a luchar con esa gente. Ya, no, está en manos de ustedes. Yo no puedo cambiar. Entonces lo deja en manos de los otros. Francamente, el rey Sedequías era un títere. Eran los otros los que tenían fuerza, él no tenía carácter para impedir semejante atropello contra un predicador. Muy bien. ¿Qué impresión nos causa, hermanos, de esto que hemos escuchado? ¿Les parece que hagamos un voto en esta semana, ahora que ya cerró el sábado, iniciamos la nueva semana? ¿No les parece que deberíamos tomar un voto bien firme contra la Odisea? Muy bien, viento de doctrina, viento de palabras que se dicen por acá y modifican nuestro ánimo, que es lo que pasaba con Sedequías. Se nota, hermanos, como la veleta, el hombre que... ¿Por qué? Porque él está con la gente, el partido pro-egipcio, y luego va a consultarle: ¿tú qué dices? Y va y viene. No es un hombre firme. A diferencia de Joacim, su hermano, el hermano de él, ambos hijos del rey Josías, que ese era de carácter más duro, Joacim. Este no, este es más blando, pero así, hermano, va y viene. ¿Sí? Que, hermanos, podamos hacer un voto y una oración al Señor. Dios quiere gente firme para este tiempo final, para la gran guerra. Gracias a Dios, hermanos, que se levantó este satélite. Gracias a Dios que podemos llegar a tantas miles de personas en diferentes partes del mundo. Como se dijo hace un momento, se está en conversación con este pastor Dularchand Kumar, se llama, un hombre de unos 30 años. Y ahí vimos unas fotos, hay varias fotos más de la obra que está haciendo allá en la India, en la ciudad de Gaya y la provincia de Bihar, se llama así. Y mirando el mapa de la India, la capital Nueva Delhi está casi en el centro arriba y la ciudad de él está hacia el noreste, más arriba está Nepal. Y entonces él se mueve allí, gente muy pobre, él muy trabajador, entusiasta, y saber que hay un satélite que él pueda expandirlo en su idioma, hindi, para que la gente escuche, está emocionado. Y nosotros también, hermanos, porque queremos que esto se conozca, para que se formen el pueblo de Dios, no más laodicense, que lee la palabra y que imita lo que hay que imitar, como Daniel, y rechaza aquello que haya que rechazar, como la conducta de Sedequías. ¿Aceptamos esto? ¿Creemos estas cosas, hermanos? ¿Quisiéramos? Quiero invitarles, hermanos, a que tengamos una oración de consagración. Vengamos aquí adelante y luego le voy a pedir a Claudia que ella nos guíe con un canto final, ¿sí? Pero vamos a pasar estos minutos. Voy a invitarles a que vengamos aquí adelante, que esta sea una oración de reconsagración. Que al decirle al Señor: Dios, ayúdanos a ser diferentes, que se edifique el nuevo hombre en nuestro corazón.
darle gracias porque nos ha permitido estar aquí, en esta iglesia, con estos medios que Dios nos está dando, hacer contacto con otra gente y hermanos de esa gente. Ya traeremos noticias, voy a pedir también fotos e informes para que lo tengamos acá y que esto se difunda y cada vez salga gente, pero hermanos, no laodicenses, no. Si hay hermanos que van a aparecer en otra parte, pues ya te decimos, mira, esta es la tarjeta amarilla para el laodicense, fíjate las características, y que aquí lo ejemplifiquemos nosotros. Esa es la idea, que tengamos una conducta tal que le agrade al Señor, que seamos limpios, ¿sí? Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Vamos a arrodillarnos y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, tenemos gratitud en el corazón como hijos tuyos porque nos amas, porque nos tienes paciencia, porque nos revelas en la palabra de Dios cómo es tu voluntad. Gracias por la luz poderosa que has puesto en el mensaje a la Odisea, especialmente por los remedios que el Señor Jesús pone allí, que son la clave, la solución para todos nuestros males. Y mientras vimos el tercer remedio, el colirio para poder discernir, percibir la gravedad de la conducta humana, y especialmente en aquellos que, siendo hijos de Dios, como lo era el rey Sedequías, tienen comportamientos ambivalentes, vaivenes, van y vienen, no tienen profundas convicciones de parte de la verdad, que tienen hambre de escuchar la palabra de Dios como Él lo manifestó, pero se desvanece tan pronto como se retiran del encuentro con el Señor para agradar a los amigos por temor al medio en que se rodean. Oh querido Padre, gracias por la firmeza que mostró el profeta Jeremías ante semejante atropello humano. Vivir tantos años allí separado de la comunidad, en la cisterna, en la cárcel, siendo el profeta del Señor, y tener que presenciar todo el mal, la destrucción de la ciudad. Él sobrevivió a la calamidad de Nabucodonosor, pero se cumplió literalmente su profecía. Así también, oh Señor, nos das esta oportunidad delante de nosotros. Conocemos profecías que hablan de una calamidad suprema que caerá sobre este planeta, tan grande, tan grave como aquella que hizo Nabucodonosor, pero mucho más en profundidad. Sin embargo, hay creyentes que van y vienen como Sedequías, por lo cual pedimos que tú levantes cada vez más la firmeza del mensaje a la Odisea, ¿cuál es? Que podamos tener colirio para ver claramente nuestra condición humana, pecaminosa, que podamos cubrir nuestras manchas con las vestiduras blancas de la justicia de Cristo y que nuestro carácter se pula como el oro en el fuego del crisol, así también podamos recibir tu aprobación cuando soportamos pruebas y vencemos la tentación. Oh querido Padre, bendice a los hermanos que estamos aquí. Gracias por que escuchamos la palabra, la exhortación a estar firmes, luchar contra el espíritu laodicense. Rogar por los hermanos que están distantes, que tú los cuides mucho, que tú puedas obrar con ellos mientras están sintonizando este canal de teletransformación. Querido Padre, pedimos que tú puedas bendecirlos, prosperarlos, ayudarles en sus necesidades, pero especialmente que desarrollen un carácter tan firme, tan leal, como exige el remedio que el Señor da a la Odisea. Bendice la obra de hermanos predicadores en diferentes partes del mundo, como la de este pastor Kumar en la India, también del hermano Gerardo en Berlín y de tantos otros en diferentes partes. Y aquí, querido Padre, bendícenos a los que estamos acá. El día martes tendremos un grupo de hogar iglesia. Rogamos que bendigas a los que van a estar involucrados. Guárdanos a cada uno en las diferentes actividades, algunas conocidas, otras menos conocidas, pero sobre todo que el Espíritu Santo una esta iglesia para que aquí haya el resultado de lo que es dejar que los remedios curen a la Odisea. Oh Dios, nos consagramos esta noche a ti, pedimos tu bendición y lo agradecemos
En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido Padre, por esta buena noche que nos has dado, por estar juntos como hermanos, disfrutar del estudio de la palabra y confiar en que, como Padre, nos concederás este don que pedimos, y es que el Espíritu Santo nos acompañe en las horas que vienen. Que guardes nuestros cuerpos, nuestros bienes, a nuestras familias, que podamos estar en paz, sabiendo que escuchamos la voz de Dios, recibimos la corrección y pedimos que nos ayudes a obedecerte. Nos encomendamos en tus manos con gratitud e invocamos el nombre de Jesús. Amén.